¿Cómo funciona un dominio? Bien, el dominio, como habíamos dicho antes, es un nombre único que nos identifica en Internet. Yo siempre intento poner el símil de que un dominio no es más realmente que una hoja de papel en la que aparece una serie de datos sobre nosotros y el uso que vamos a dar a este dominio, y también un papel que reside físicamente en las dependencias de un agente registrador, como es en este caso Athens. Entonces, lo que estoy viendo aquí simplemente es una representación gráfica de lo que sería, pues imaginaos, simplemente un título de propiedad en el que vosotros tenéis derecho a utilizar este dominio para lo que queramos, ¿vale? Entonces, visualmente, ¿esto cómo se representaría? Bueno, pues evidentemente esto no deja de ser un registro dentro de una base de datos, pero básicamente hay una serie de campos a los que o bien nosotros o bien nuestro agente registrador puede acceder y modificar o consultar información sobre nuestro dominio, ¿vale? Entonces, digamos que este dominio es titularidad de alguien, pero está en un momento determinado tutelado por una empresa, en este caso como Athens, ¿vale? Entonces vamos a ir punto por punto para que tengáis claro cuáles son los distintos conceptos. El primero de ellos es información de datos técnicos sobre la información de nuestro dominio y que solamente nuestro registrador puede modificar, ¿vale? Ahí veis una serie de ejemplos de cómo sería la información que vemos en el dominio formacionathens.com. En el segundo punto tendríamos también datos identificativos del titular y otras personas responsables de la empresa. Ahí veis un nombre, una dirección, un correo electrónico, etc. Y en tercer lugar vemos datos sobre los servidores de nombres, name servers, DNS, etc. Que son máquinas que ahora vamos a ver. Son las que determinan qué uso se va a hacer de ese dominio y a dónde tiene que ir el tráfico en cada uno de los casos, ¿vale? Entonces, entremos un poco en detalle sobre la primera parte, sobre la información de los datos técnicos de nuestro dominio. Esto básicamente nos describe el estado actual del dominio para que nosotros tengamos claro con qué trabajar, ¿vale? En este caso veis información como, por ejemplo, la empresa registradora, el estado del dominio. Veis que aquí pone que está todo ok y nos da una dirección web a la que podemos dirigirnos en caso de necesitar información más detallada sobre este estado, ¿vale? Esta información nosotros como titulares del dominio no podemos modificarla, ¿vale? Es información técnica, es información, digamos, vital sobre el dominio, que nosotros como titulares no podemos modificarla, y para ello lo haría, digamos, la empresa registradora. No es información que se modifique así como así, sino que es, pues, como veis ahí, datos como registro, fecha de expiración, son datos muy técnicos y que, bueno, simplemente es algo que nosotros no podemos modificar. Si nosotros trasladamos el dominio a otro proveedor, sí que cambiaría, por ejemplo, lo de la empresa registradora. Pondría, pues, el nombre de otro proveedor o el de Athens, según qué caso. Y como veis aquí, pues indica quién tutela el dominio, en este caso Athens Technologies, y la fecha de expiración, ¿vale? Esta información, cuando veamos el tema del traslado de dominios y información más en detalle sobre el funcionamiento del dominio, vais a ver que este dato, el de la fecha de expiración, es un dato importante que nos va a servir de cara a, bueno, pues todas las gestiones relacionadas con el traslado y la posibilidad incluso de registrar un dominio que hoy está en manos de otra persona y que más adelante, si se caduca, pues queramos registrar nosotros. El segundo paso son los datos identificativos del titular y sus demás responsables. Entonces, aquí lo que tenemos es en el dominio información que nos identifica a los que seamos titulares o responsables del dominio, ¿vale? El objetivo de esto es también otorgar un cierto nivel de transparencia sobre el uso que se va a hacer del dominio, pero fundamentalmente quién es el responsable. Es decir, yo, si quisiera registrar una página web, pues coca-cola.bar, ¿vale? Luego veremos los dominios especiales, los dominios de nueva creación, pero bueno, si yo quisiera registrar coca-cola.bar, yo tendría que facilitar mis datos de contacto, entre otras cosas, por si Coca-Cola tuviese que disputar, digamos, el hecho de que yo tenga ese dominio, ¿vale? Entonces, son datos identificativos que siempre tienen que aparecer visibles, y eso, cada dominio tiene, digamos, unas políticas específicas, pero es información necesaria para poder identificarnos. Podemos y debemos siempre, ¿vale?, modificarlos para que estos datos estén actualizados. Si tenéis dominios con Athens, habréis detectado que cada X tiempo vamos mandando correos electrónicos para indicaros que actualicéis o comprobéis que están actualizados los datos identificativos de este dominio. Es decir, en cualquier momento puede ser necesario cambiar el número de teléfono de la persona responsable, la dirección física de nuestra empresa en caso de mudarnos a otras dependencias,
etc. Esta información tiene que estar actualizada por normativa. Y luego, por supuesto, como he dejado de intuir, podemos incluir datos de otras personas que no seamos los titulares del dominio y que puedan pues, llevar a cabo algunas acciones, por lo menos de identificación, de gestión de los name servers que veremos a continuación, etc. Es decir, que aunque sea una persona física o persona jurídica el titular del dominio, luego siempre vamos a poder asociar a otras personas responsables dentro de nuestra empresa a realizar algunas tareas y estas personas serán los contactos administrativos, contactos técnicos, etc. Y luego tenemos finalmente los datos de nuestros servidores de nombres, nuestros name servers o DNS, ¿vale? Entonces aquí veis, por ejemplo, dos opciones que tenemos en este caso con formacionaccents.com. Aquí lo que vamos a hacer en esta parte de nuestro dominio es, vamos a enumerar los servidores que dirigen el tráfico que entra sobre nuestro dominio. Es decir, estos dos servidores que veis aquí, ns3.accents.net y ns4.accents.net, van a realizar una labor de directorio, van a ir dirigiendo el tráfico que entra a nuestra página a según qué servidor, a según qué máquina en cada momento. Entonces, siempre vamos a tener que incluir al menos dos servidores de nombres para que esto funcione, ¿vale? ¿Esto por qué es? Pues porque los servidores de nombres tienen que ofrecer una cierta redundancia, es decir, si un servidor, por el motivo que sea, no está respondiendo en un determinado momento o está tardando más en resolver las consultas que van llegando, tiene que haber otro servidor que esté listo para hacer la misma labor. Entonces, bueno, pues normalmente cuando introducimos estos datos en nuestro dominio suelen tener nomenclaturas muy parecidas. En este caso NS3, NS4, bueno, se entiende que son el mismo servidor, pero varias copias de ellas por si pasa cualquier cosa. Y luego el dominio y el servidor DNS pueden ser de distintos proveedores. Esta es información que mucha gente desconoce, pero que es muy importante y que es lo que hace que podamos, digamos, separar en el tiempo lo que es el registro o el traslado de un dominio a, digamos, asociarle el espacio de la página web, la dirección de correo electrónico, todo este tipo de cosas, ¿vale? Podemos, digamos, hacerlo de forma faseada y muchas veces es lo que pasa cuando tenemos una página web con un proveedor distinto a Accents, nos traemos el dominio Accents y necesitamos una ventana de tiempo para poder hacer cambios. Y bueno, pues por eso, en ese sentido, los name servers que yo pongo en mi dominio no tienen por qué ser necesariamente del mismo proveedor con el que tengo el dominio, ¿vale? Esto es un funcionamiento muy sencillo, es un diagrama muy simplificado de cómo funcionaría un name server, ¿vale? Cualquiera de estos dos servidores, NS3 o NS4, recibe una petición cuando alguien quiere ir, por ejemplo, a una de nuestras páginas web. Hay un registro A que se encarga de saber que cuando alguien pone www.formacionaccents.com, bueno, pues hay una dirección IP, una serie de números, donde está alojada la página web a la que el usuario quiere conectarse. Bueno, pues este servidor de nombres lo que hace es dirigir el tráfico a esta dirección IP mediante este registro A. ¿Alguien manda un correo electrónico a un buzón @formacionaccents.com? Bien, pues un registro MX de Mail Exchange se encarga de dirigir ese correo, ese mensaje, a otro servidor que se encarga de procesarlo. Entonces aquí veis una serie de registros, es información técnica, no es objetivo de este vídeo sobre dominios tratar de esto, pero bueno, que veáis que esto es un poco el funcionamiento típico que tendría un servidor de nombres o DNS.